tenemos un invitado muy especial, dos invitados muy especiales aquí en nuestro programa, que son Carlos Trejo y Mary. Señores, y es que este capítulo es sumamente especial por la temporada, pues, de Día de Muertos, de Halloween, y yo creo que hay mucho que platicar, desde el hecho de estar con una persona que es cazafantasmas. ¿Cómo son sus noches? Exacto. Oye, eso sí está bueno, ¿eh? ¿Cómo es Carlos Trejo en la cama? ¿Cómo son esas noches? Exacto, ¿cómo son esas depende noches? de cómo, de qué. En la cama como en la qué situación. situación. Como es una pijama. Tú la que suéltate el pelo, dinos. La que tú quieras, en la que ustedes quieran. Miren, ¿cómo son en la cama ustedes dos? Bueno, en cuestión paranormal, obviamente, mira, Trejo no puede dormir con la luz completamente apagada. Okay. Siempre tiene que haber una lamparita, aunque sea una lucecita ahí, para que esté iluminado, ¿no? O sea, al principio sí fue como que complicado, y, o sea, el dormir así, para mí, claro. O sea, porque pues uno está acostumbrado a dormir con toda la luz apagada, ¿no? Claro. Es correcto. Entonces, el día que a mí me tocó que se fue la luz, o que de repente se nos olvida a tener prendida la lamparita, él le da mucha pesadilla. Ok. O sea, no puedes dormir sin una luz es complicado porque en el caso de Mary, que vive realmente conmigo y que ella percibe todo lo que yo vivo, pues es difícil. Por ejemplo, yo puedo estar dormido y de repente me despierto, ¿no? Y le digo, Mary, hay una persona aquí. Los primeros días, pues tú la veías con la sábana hasta acá, ¿no? Bien, o sea, muerta de miedo, sí, ¿no? claro. Obviamente, a mí me daba mucho miedo. Hay veces que sí, que me decía, hay alguien enfrente parado, y sí, yo veía la sombra, por ejemplo, ¿no? O sea, sí llegaste a percibirlo. Sí, claro, Sí se siente, ver, o sea, claro. sí se siente. Pero hubo una situación cuando estaba dormido y, o sea, completamente me dice, Mary, muéveme. O sea, él dormido, ¿eh? Ay. Pero haz de cuenta que me apretó así con fuerza. Con fuerza. Yo dije, ay, no manches, o sea, sí me espanté. Me dice, Mary, muéveme. Pero él con los ojos cerrados, y yo así como que, ¿qué onda? Pues, ¿qué o sea, está sí me pasando? espanté, Claro. es correcto. Entonces, lo muevo y vuelvo a reacciona. dormir. Ah, o sea, estaba hablando Sí. dormido. Entonces, al otro día le digo, ¿qué soñaste? Me dice, oye, soñé que me estaba peleando con alguien. Dice, no sé con quién, pero me estaba peleando con alguien y le daba una patada. Y en eso te juro, o sea, vimos su pierna y aquí traía morado. Ay, sí. Sí. ¿En serio? No, sí lo creo. Oye, lo pero creo. ¿por qué? O sea, hay una explicación que a veces amaneces con moretones o de repente No. sueñas con algo y... Lo que pasa es que en mi caso he abierto tanto ese sexto sentido que de repente llegan estos seres a verme porque acaban de fallecer en una situación dramática. Okay. Y de alguna forma saben que yo los veo y buscan el camino para que yo busque a sus familias. Entonces, pues bueno, este caso le pasó a Mary y al principio era complicado, pero por ejemplo ese día me acuerdo que entre el sueño abrí los ojos y estaba ahí parado, entonces mi reacción fue darle un golpe. El golpe fue tan fuerte que inclusive si hubiera sido como tal y no hubiera habido nada ahí, pues todo lo que estaba en mi buró se hubiera caído. Claro. En este caso no se cayó nada, pero sí traía el golpe. Por ejemplo, hemos tenido otras situaciones de repente estoy soñando y me despierto y le digo, fíjate que soñé que iba a un lugar muy grande y como que estaba encerrado, pero estaba solo y oía mucha gente gritar y mucha desesperación. Así es, estuvo. Y a los 2 días Sí, le hablaron de la cárcel de Topo Chico. de cárcel de Topo Chico, Ay, Dios. acababan De cerrarlo. de cerrar Topo Chico porque como se estaban peleando el poder del penal, en alguna ocasión metieron a varios presos a una celda, les aventaron gasolina y los prendieron. Digo, la noticia está ahí en internet. Qué fuerte. Entonces había muchos presos desaparecidos y en ese momento el procurador de Nuevo León, que era Roberto Flores, me habló, me dice, oye, necesitamos que nos eches la mano porque por más que escarbamos no encontramos
los cadáveres, ¿no? Ay. Entonces, cuando sacan a la gente Topo Chico, al otro día entré yo, me quedé 2 días, 2 noches ahí completas en ¡Qué Topo Chico. miedo! Era Sí. impresionante, o sea... La energía estaba fuertísima, seguro. Mira, muchas historias, por ejemplo, llegaste a ver la película del Silencio de los Inocentes. Claro. Sí, sí, Bueno, sí. el caso real estaba en Topo Chico. Jale. Entonces, cosas así que te sorprenden. Pero cuando yo entré, pues inclusive todavía estaba la comida de los prestos, o sea, a todos los sacaron así. Y en el transcurso de la noche, de repente veíamos una sombra como caminaba, y yo iba con el director del penal en ese momento y con 2 más. Y esa sombra nos empezó a llevar a una pared, la cual pues se veía como una pared normal, pero yo al tocarla se hizo guanga y era una cartulina. Ay, Una Dios. cartulina pintada como si fuera una pared. Ok. Entonces le doy el golpe, se hace el hueco, quito la cartulina y encontramos todo un templo de la Santa Muerte que era No. como Adentro de pensado- adentro del- del penal. De penal, claro. Y entonces, cuando empiezo a ver a la Santa Muerte y empiezo a ver unos perros que estaban ahí, y todo estaba como si fuera cubierto de papel macramé, llamémosle de ese. Quito el papel macramé y ahí estaban todos los esqueletos No, de toda no, la no, gente no, que no, había no, no, matado no, en no, Topo no. Chico. Pero ¿cómo es posible que hayan aparecido ahí todos los... Mataban a la gente, descuartizaban a la gente y la metían ahí? y la metían ahí con esos mismos esqueletos, hacían las figuras de la Santa Muerte y de todo lo que Era estaba como ahí. rendirle Culto. Sí. Exacto. Sí. Había un Y hacían día- sus sacrificios con los mismos... ¿no? Presos. Sí, de hecho había un tipo ahí dentro de Topo Chico que tenía un diablo enorme y todo estaba de rojo, con unos cabellos muy largos, pero ese rojo era sangre. Entonces, según me comentaba el director del penal, ese diablo le decía a este preso que tenía necesidad de hablar. Entonces el preso salía a población, agarraba a alguien y le cortaba la lengua y se la pegaba al diablo. Entonces, vamos, te encuentras con muchas cosas, pero Y- todo eso lo empecé a vibrar y terminé yendo a Topo Chico. Qué fuerte. Oye, ¿y esas 2 noches Ay, no. cómo fueron? Aparte de que viste este tipo de sombras y así, Pues ¿cómo muy fueron? interesante. Bueno, para mí es como estar en Disneylandia, ¿no? Sí, No, claro. veo que lo disfruta tanto. Con miedo y él así No, para mí feliz, es ¿no? apasionante, el estar ahí para mí es muy apasionante. Obviamente hay lugares donde sí llevo a Mary y hay otros donde... Tú no fuiste, ya- ¿sabes? Sí, no, yo no. Sí, no no, fui. porque sabía que podía haber una situación más agresiva. De entrada, físicamente tú llegabas al comedor y era un piso blanco. Ok. Cuando abrí el comedor no veías lo blanco de la cantidad de ratas que había ahí. Entonces tenías que pasar porque había túneles que te llevaban a otras celdas. Y bueno, fue una vivencia, pues para mí extraordinaria. Claro. Y al término pudimos localizar las cosas, pude ayudar en ese momento a la Procuraduría de Nuevo León. Pero muchas veces me ha tocado ayudar a otras pues a otras autoridades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Orizaba también. Una ¿Qué vez, pasó ¿no? ahí? Por medio de una hipnosis. ¿Y Eso tú fuiste estuvo- ahí? ¿Sí fuiste? Sí, claro. ella estaba ahí. Eso- ¿Qué ella pasó? Eso estaba- estuvo súper fuerte, digo, son para mí son de las vivencias, obviamente, que he vivido, que me han impresionado, ¿no? De todo lo que él puede Nunca vivir hacer. con un Sí, cazafantasma. entonces llegamos Pero a querías andar con Orizaba, un sí, ¿verdad? cazafantasmas. Llegamos a Orizaba y se acercó un señor y le dijo a Trejo, oye, quiero que vayas a ver a mi hijo. Ujú. Y Trejo le dijo, sí, claro, por la hora tengo todavía tiempo, ¿no? Ok. Entonces fuimos, nos llevó el señor, pero cuando nosotros nos dimos cuenta, o sea, era la entrada del cementerio. Ay, Dios. Y obviamente, pues los que íbamos no dijimos nada. Y nos lleva hacia la tumba de su hijo. Y me dice, no, es que él acaba de morir. Dice la verdad, no supe qué fue lo que pasó, pero él era tu fan, entonces para mí es un gusto que vengas a visitarlo, ¿no? Y entonces Trejo le dijo, ¿quieres hablar con tu hijo? Y el señor, pues obviamente se soltó a llorar. Claro. Le dijo, ¿a poco puedo hablar con mi hijo? Le dijo, sí, claro. Te espero a las 8 de la noche en el hotel. Llévate a una persona que sea de carácter noble, porque hasta, o sea, para hacer una hipnosis obviamente tiene que haber características, ¿no? Que sea muy noble. Y si quieres, llévate a tu hija y punto, ¿no? Entonces llegó la noche, llega el señor ya con su hija y lleva una persona.
De hecho fue el Ministerio Público lleva, y el abogado. ajá, ¿no? y llevábamos nosotros un sacerdote. Entonces llega con la señora, Trejo la empieza a dormir y la ubica un 24 de diciembre. Entonces la señora está dormida y por medio de Trejo le pregunta, le dice, ¿con quién estás? No, pues estoy en la cena de Navidad con tal y con Luis, o sea, el chavito, ¿no? Ok, pregúntale si sabe que está muerto. Entonces, por medio de la hipnosis le pregunta a la señora, o sea, que si sabes que estás muerto. Y el chavito le dice que sí, él sabe que está muerto. Ok, aquí está tu papá, quiere hablar contigo. Y entonces, en ese momento de que le dice, o sea, tu papá quiere hablar contigo, empieza a hablar la señora Como con la la voz del del niño, chavo. o sea, del Chavo. chavito. Dios, qué ¿En fuerte. Sí. Entonces, pues todos obviamente estábamos impresionados así de qué onda, ¿no? Ay, Dios. Y en ese momento le dice el niño, le dice, papá, perdóname. O sea, con su voz, ¿no? Papá, perdóname. Yo era gay. O sea, el señor no sabía que su hijo Dios era mío. gay. Perdóname. Entonces el papá, pues obviamente se soltó a llorar. Qué Y le fuerte. dijo, dime, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó? Y le empieza a decir el chavito, no, es que me invitaron a ver películas en la casa de mi novio y 2 amigos más, de ahí abusaron de mí, o sea, le empezó a Ay, decir Dios textual mío. todo lo que le había pasado, abusaron de mí, de ahí me trasladaron en una camioneta con placas tal, me llevaron a la casa de fulano, ahí me ahogaron, o sea, ahí me O sea, le mataron. contó todo, Todos cómo los había detalles. fallecido. Todo, y me llevaron después en un coche rojo, placas, se llaman así, viven en tal lugar. O sea, le dio santo y seña de todo. Y ahí De estaba verdad. el Ministerio Público. Ajá. Cuando terminé la hipnosis, obviamente pues la situación emocional era muy fuerte, ¿no? Claro. Ya me despedí de ellos, nos regresamos y ya cuando llegamos a la Ciudad de México, sonó el teléfono de Mary a y la me semana. dice, aquí te habla el señor de Orizaba, ¿no? Y yo, sí señor, ¿cómo está? Yo pensando que necesitaba algo más, ¿no? Me dice, nada más darte las gracias, en este momento los asesinos de mi hijo están entrando al reclusorio. Se dio la solución gracias Sí. a esto. Sí, a la hipnosis. Y aclaro que jamás he cobrado un centavo por esto. Claro. O sea, todo lo he hecho con intención De ayudar. de poder ayudar y todo. Antes, por ejemplo, cuando había algo en casa, pues me preocupaba hasta cierto punto que esa persona viviera la situación, pero pasa el tiempo y me doy cuenta que no me preocupa tanto la persona que vive ahí, me preocupa más el ser que está ahí metido, que no se ha dado cuenta que está muerto. Entonces, Claro. el poder ayudar a que se vayan, pues es para que mí descanse, un gran... ¿no? Sí. Hay muchas preguntas que yo tengo así ahorita en primer plano. ¿Existe la vida después de la muerte Sí. referente a esto que nos estás comentando? Sin duda. Sin duda, Dicen que hay dimensiones. sí. ¿Cuántas dimensiones? Y las personas que fallecen, ¿en qué dimensión se Mira, encuentran? no te podría decir porque realmente nadie ha regresado de la muerte como tal. Ajá. Normalmente ha habido un mundo de investigación raro en donde, pues por ejemplo, el que empezó todo este rollo fui yo hace muchos años. Yo investigando tengo 44 años, he andado por todo el planeta. Viví en el Castillo de Drácula, estuve en la Torre de Londres, soy amigo de Ringo Starr porque me metí con Yoko Ono a hacer la investigación de Lennon allá en el Dakota. De hecho, tengo un pequeño museo en Cañitas y ahí tengo un cuadro firmado por Lennon y los lentes de John Lennon. Entonces, tengo Wow. muchas cosas Ok. ahí. Entonces, yo me baso mucho a las partes científicas y a las teorías, por ejemplo, de la ley de la relatividad que dice que hay dimensiones, que se rompe la barrera de la luz, viajas al futuro, zigzagas hacia atrás, El viajas gusano al también, pasado. ¿no? El que es... Hay algo ahí todavía que ¿Que no me te cuesta, cuadra? no me cuadra, porque por ejemplo hay mucha gente que cuando va a fallecer o cae en un momento de a punto de morir, ve la luz, ¿ok? Entonces yo me pregunto, o sea, ¿a qué se refiere la luz? ¿Será que estás muriendo y estás a punto de nacer y lo que estás viendo es la luz del quirófano de tu propia madre, de tu próxima madre? O sea, son preguntas muy sí, claro. interesantes, ¿no? O a lo mejor es la luz de que estás entrando, estás rompiendo Claro, y estás podría entrando a la ser. dimensión, ¿no? A mí Podría me ser. pasó, o sea, yo un día me operaron hace muchos años y me acuerdo perfecto porque eso nunca se me va a olvidar. Yo pues obviamente estaba anestesiada
pero yo me acuerdo de un sueño que tuve muy chistoso, que hablando de la luz, yo iba con un niñito de la mano, un niñito, Wow. y estábamos como en una ciudad muy oscura en el sueño, y le decía, no te preocupes, a lo lejos se veía la luz, le decía, hay que seguir porque tenemos que llegar a la luz, y le decía, no te preocupes, sí vamos a llegar a la luz, y los dos caminábamos y no podíamos alcanzar, y de repente me desperté. Entonces nunca pude ver la luz. Yo creo que a lo mejor si hubiera visto la luz, me hubiera muerto o algo hubiera pasado. Oiga. Puede ser, ¿no? Ay, no, Pero Gaby. yo sí veía Ay, la no. luz y yo estaba recién operada, entonces pues no sé qué hubiera pasado, pero yo iba con un niñito, yo no sé, a lo mejor al niñito también se despertó y pues nos tocó caminar ese viaje juntos, ¿no? De oscuridad, pero Sí. fue muy chistoso. ¿Qué pasa en los sueños, O sea, Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando un niño nace, el cráneo se le fractura, o sea, se parte, que es lo que cuidan, o lo que nos han cuidado, que es la la famosa mollera. Cuando tienes el cerebro totalmente abierto, pues tienes una capacidad psíquica muy grande, entonces los niños pueden jugar con el abuelito, con el primo, con el hermano que ya falleció. Conforme vamos creciendo, el cerebro se cierra y perdemos mucha facultad psíquica. Cuando llega a haber, por ejemplo, accidentes y tienes una fractura de cráneo, cabe la posibilidad de que pueda regresarte ese poder. Lo que es más rápido, aparte de la luz, es tu pensamiento. En cuestión de microsegundos estás en Europa y ahorita ya regresaste. O sea, tu pensamiento es muy rápido. Entonces, cuando tú estás dormido, la capacidad de tu pensamiento, te sales, regresas, vas a algún lado y dices, espérate, esto yo ya lo había vivido, que es el famoso déjà vu. Déjà vu, Exacto. claro. Entonces, lo que es más rápido, aparte de la velocidad de la luz, pues es el pensamiento. Y de ahí partimos una gran cantidad de teorías y de cosas que hemos venido haciendo. Digo, ya es una cantidad de libros y de producciones que he hecho a través de todos estos años. Pero fíjate que inclusive yo en mi caso, que yo nunca he cobrado absolutamente nada de esto, pues es increíble ver, por ejemplo, una cantidad de neófitos en el tema o de desempleados que tienen una cámara y ya se sienten investigadores. Sí, de hecho ya está como muy de moda eso de que van a lugares y empiezan A las filmar y casonas, cosas sí. así, Sí, ¿no? pero no tienen a veces ni la menor idea de la bronca que se pueden meter. A lo Sí, que sí. se están enfrentando, ¿no? Dices, no. Pues que te puede llevar al espíritu. Te lo ¿no? puedes llevar, ¿no? O sea, de entrada te lo puedes jalar. Yo tengo una pregunta y creo que tú eres el indicado para contestarme qué fue lo que pasó. Hace mucho tiempo, yo trabajaba en nuestra casa, en la producción de nuestra casa. Yo estuve ahí. Claro, sí. Y había una chica que se llamaba o se llama Celeste. Sí. Celeste ella hacía una sección donde íbamos y personificábamos lo que pasaba, el caso de la casa. Una ocasión nos tocó ir a una casa y recuerdo que Celeste nos dijo, la energía está muy fuerte, mejor sálganse, pero nosotros ya habíamos entrado. Entonces sálganse porque aquí les va a empezar a doler la cabeza, un frío intenso en la casa. Total que nos sacan, pero pues para algunos fue demasiado tarde, porque sí, en efecto, nos empezamos a sentir como que medios mareados, así. Total, nos cancelan a nosotros hacer la grabación, ella hace la curación en la casa, y pues yo me voy felizmente a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, pues me duermo, y durante el sueño, yo recuerdo que yo soñaba que alguien me jalaba y me jalaba mi brazo izquierdo. Pues dices, bueno, lo soñé. La cosa fue que al despertar, cuando yo ya me estaba bañando, me empezó a arder el brazo. Entonces fue cuando caí y dije, a ver, espérame. O sea, ¿qué relación tiene que ver lo que soñé con los rasguños que tenía en mi brazo? Sí, tenía rasguños en mi brazo. Yo, o sea, realmente me quedé, ahí me dio miedo, porque dije, entonces, ¿qué pasó? Total, le dije a Celeste y me acuerdo que esa ocasión ella me limpió y bla, bla, bla. Me dijo, es que a veces te puedes llevar el espíritu, sí, claro, o X, oye. Y eso sí da miedo, porque sí realmente te lo pueden quitar o cuánto tiempo tarda. Por ejemplo, a Celeste le enseñó mucho y ya después siguió su camino ella. Y como se lo dije en ocasión, si tú vas a hacer esto, tienes que tener cuidado. Mucho. Porque sí hay entidades que cuando se dan cuenta que tú las percibes, se jalan contigo y te empiezan a agredir. Hay entidades buenas y entidades malas, como la vida misma, hay gente buena y hay gente mala, ¿no? Hay gente mala, por ejemplo, el tipo el chamaco que mató a los niños en Estados Unidos. Claro. El cerebro se basa en muchas morfinas, entonces hay morfinas que regulan la maldad. Cuando les hace falta esa morfina, para ellos hacer mal o matar a alguien es muy normal. ¿Me explico? Y los mandan al psiquiatra y en fin. Entonces, eso pudo haber sucedido, que te los pudiste haber jalado,
pero sí puede caber la posibilidad que te puedas meter en un problema, que esa es la bronca de muchos chamacos. Van, por ejemplo, a un lugar donde no tienen ni idea de cómo está el piso, cuando caminan, se van para abajo, ¿no? Entonces, siempre la investigación es apasionante, es maravillosa. Claro que admiro a investigadores, por ejemplo, a JJ Benítez lo admiro mucho, es un gran amigo mío, ¿no? Si tú me hablas de aquí de México, pues sí, como que me cuesta trabajo pensar en alguien, ¿no? Para serte honrado, pero no porque muchos descerebrados piensan que estoy sentado en la silla de lo paranormal, ¿no? Y sí la tengo, y la tengo en mi casa. Pero, por ejemplo, esa silla estaba en Topo Chico. Ay, Dios. Y me la traje a México. ¿Qué? Pero a fin de cuentas, yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y obviamente sucedió algo muy curioso. Hace poco tengo un buen amigo que tiene como millones de personas en sus redes sociales, ¿no? Millones, ¿no? Y una vez nos fuimos a comer, me da mucho gusto verlo. Y cuando estábamos platicando me dice, no, es que deberías de moverme a tus redes sociales. Y de repente llegó una persona, oye, Trejo, ¿me dejas un autógrafo? Sí, cómo no. Y entonces las redes sociales, oye, ¿me dejas tomar una foto? Sí, como no. Y así pasaron 2 horas. Al término de la comida le dije, bueno, tú tienes muchos y millones de personas que te siguen. Yo a lo mejor no tengo tanto. Pero ¿quién te ha venido a pedir una foto o un autógrafo, no? Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte. Tan fácil como es eso, ¿no? Pasa. Entonces, ¿Y sí? claro. Literalmente es también la fama. O sea, Los la fama números que son relativos. Exacto. Sí, claro, o sea, a fin de cuentas esa es la parte mágica, que estamos viviendo en un momento padre de tecnología y todo, pero eso no quiere decir que tener una cámara te convierta en un investigador cuando no sabes en qué momento. Una vez, por ejemplo, cuando yo llego a Tampico, Tamaulipas, lo primero que hice no fue en un bar o fue a cenar, fue a irme al cementerio como a las 9 de la noche. Ay, me encanta. Bueno, eso es siempre, a Sí. donde vamos siempre. Ay, ahorita nos Siempre lo cuentan su mismo. primera cita. Sí, o sea, Bueno, ese día cuando llego, lo primero, ahí estaba todavía el encargado del cementerio, ¿no? Entonces me dice, pásale, Trejo, qué gusto, abrazo. Y todo. Lo primero que dije, oye, ¿quién está sepultado aquí, no? Eso es algo muy interesante que ahorita te comento. Y me dice, mira, pues aquí está Rodrigo. ¿Rodrigo? Sí, yo sé que no lo conoce. No, y yo. Exactamente. Y es un gran pecado y ahorita les voy a explicar por qué. ¿No conocerlo? Sí. Sí. Ok. Y ahorita Ay. les voy a explicar por qué. Ok. Entonces dije, no es posible que esté aquí Rodrigo. Sí, aquí está su tumba. ¿Quién es Rodrigo? El creador de Metro Valderas, el creador de Oye Cantinero, todas esas canciones del Tri eran de Rodrigo. Ah, Él Ándale. muere en 1985 en el terremoto. De hecho es el papá de Amandititita. ok. nosotros todavía ni nacíamos, ok. O sea, para que veas La relación, sí, sí, claro. tan impresionante. Entonces, cuando yo llego, me decía, pero fíjate qué lástima, ya mañana lo sacamos y lo mandamos a una fosa común. Ay, Digo, ¿cómo que lo mandas a una fosa común? Sí, porque ni Amandititita ni nadie de su familia han Lo ha venido venido a a ver. pagar la renovación de su... Sí, sí, de la perpetuidad. claro. Dije, no, mi hermano, estás pero muy pendejo, cabrón. ¿Cuánto se debe? Tanto. Hazle el cheque, por favor, y que se quede aquí donde está. Sí. Y en eso empezaron a funcionar mis aparatos. Wow, wow, wow. Entonces agarré O sea, y le como dije, que se sintió agradecido. pues podríamos decir. Entonces me dice, ¿sabes qué? Mira, pues aquí lo hemos visto deambular, lo hemos visto caminar. Y de repente seguían mis aparatos y digo, bueno, si eres tú, mi aparato se callaba, ¿no? Si eres Rodrigo, y jalaba el aparato. Entonces hicimos varias preguntas ahí, de todo lo que te digo está grabado. Y en eso le digo, mira, si estás aquí, danos una señal, que realmente eres tú. Y en eso cae un rayo directo al árbol que estaba como a 20 metros y De su partió tumba. el árbol y se empieza a prender. Y de hecho lo grabamos y estaban todos, pero olvídate, pero espantadísimos, ¿no? Y yo extraordinario, dije, wow, o sea, si hay Carlos una feliz de la vida viendo y claro, admirando claro, y todos los claro. demás así de... Sí, no, todo el mundo estaba, pero olvídate, ¿no? Le faltó papel de baño para la mayoría. Pero- Casi, casi. Casi. Pero ve cómo me llevó a una situación tan increíble. Y después que yo comenté esto y de hecho presenté la investigación,
pues luego salieron los del Tri, no, es que nosotros somos los creadores, no es cierto, o sea, de hecho en el Metro Valderas hay una estatua de Rodrigo que nadie pela, y ahí dice el verdadero creador de estación del Metro Valderas. Entonces, Fuerte. no, y aparte pega también porque muchos le empezaron a hablar a Mandititita y decirle, oye, ¿Qué onda? pues ten un poco de madre y ve y paga la ¿Tu papá? perpetuidad de tu De tu papá, cabrón. papá, O sea, claro. que eso me dio una gran lección, fíjate que cuando yo quedé muy chico, huérfano desde los 11 años, yo regresé con ese guamazo aquí en la cabeza, dije, no, pues, no sabía dónde estaba mi mamá sepultada, y mi abuela, que era mi segunda madre, tampoco sabía dónde estaba sepultada, y le digo a mí, ¿sabes qué? Mi mamá ni mi abuela van a quedar en el olvido, porque el día que yo me muera, pues va a ser una tumba olvidada en un cementerio de anónimos. Exacto. Y nos dedicamos a buscarlas, después de casi un año, localicé las 2 tumbas, las saqué, las incineré y obviamente me las llevé a mi casa para que estén ahí Contigo. conmigo, ¿no? Oye, tengo una pregunta. ¿Es bueno tener las cenizas de las personas que ya Me han trascendieron en nuestro preguntado hogar? mucho eso, fíjate que Tú me voy a tienes basar de a un recordar. punto. Y las de mi perrito también. Mira, te lo voy a poner sencillo. Un amigo, gran amigo, me habló para decirme que estaba sentenciado a muerte, tenía cáncer y que iba a morir. Y falleció. Al año, cuando fue la misa y todo, su esposa, que fue el gran amor de su vida, pues olvídate cómo estaba emocionalmente. Uf. Y obviamente alrededor había una cantidad de gente pendeja, la verdad, porque no tienen ni idea de lo Me que encanta. hablan. Que no tienen ni idea de lo que hablan. Entonces le decían, no, es que no puedes tener las cenizas ahí, que tienen que estar en un camposanto, y una serie de estupideces. Exacto. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Quién lo dice aparte? ¿no? Entonces yo le dije a ella, le dije, bueno, ¿quién dice esa estupidez? ¿Por qué lo quiere sacar de su casa? O sea, es su casa. Claro. Tú eres su esposa, ella es su hija. ¿Por qué lo tienen que sacar? Pues se me hizo una estupidez. Y la realidad es que decidió tenerlo donde corresponde, que es su casa. Claro. Entonces, yo tengo la ceniza de mamá de la mamá de mis hijos, de Sofi, de la historia de precisamente Cañitas, tengo las cenizas de mi abuela, que ahí hay otra anécdota. Ay, sí, por porque favor. Cuando saqué a mi mamá, yo sabía que estaban ahí los restos de su papá, o sea, de mi abuelo. De todo. Ok. O sea, estaban Dije, los dos. Sí, dije, incinérenme todo, me los llevo. Y cuando localicé la tumba de mi abuela en su ataúd, en la parte ahí, tenía los restos de alguien. Entonces dije, bueno, yo no sé quién sea, ¿Quién? pero si están ahí es porque era Era alguien importante. querido, claro. También me los llevé. Bienvenido. De una vez. Bienvenido también. Me traje un ¿Quién muerto sabe? de Pero quién ahí sabe está. quién. pero me Bienvenida traje a la un muerto. familia. Y ahí en la casa también tengo las cenizas de 2 de mis perros, que siempre estuvieron conmigo, que uno se llamaba Rambo, que no tienes idea, así como me ve rudo, moto y todo, no tienes idea como Sí, yo era mi perro. hasta No la O sea, es tienes que fecha. se idea. vuelven una familia, Sí, la verdad. sí. No, sí. ya. Y estaba mi otro perro que le pusimos Elvis, 2 bulldogs inglés. Maravillosos animales, maravillosos. Lo sé. Y yo sé que cuando yo llegue para allá, el primero que me va a recibir va a ser Rambo. Ah, Pero sí. Va a ser el que va a llegar y te va a mover la cola. Sí. Qué sí. bonito. Oigan, pero yo tengo una duda. ¿Cómo se siente ser la novia, esposa, mujer, todo de un cazafantasmas? ¿Cómo fue su primera cita? ¿Cómo fue todo? Porque Bueno, sí me llamó la atención. ahorita te puedo decir que chingón. Pero al Chingón, principio. Pero al principio, no. Fue muy extraño, ¿no? Fue muy extraño, dice. La Sí. primera vez que nosotros salimos, obviamente, bueno, yo estaba viviendo en otra parte. Estuvo y secuestrada me 6 dijo, años ella. me ¿Tú dijo, estuviste secuestrada? 6 años. sí, entonces me dijo, oye, vamos a salir. Dije, sí, claro, pero pues yo dije, bueno, vamos a ir a comer, ¿no? El clásico. Y me dice, te veo a las 7, 8 de la noche. Ok, perfecto. Entonces yo llego y ya, dice, súbete, y ya vamos en la moto. Y de repente veo ahí el cementerio de Xochimilco, La Noria. de la Noria. O sea, su primera cita. La primer Sí, cita. exacto. Pero bueno, digo, yo ya sabía a qué se dedicaba y dije, bueno, No se te hizo ok, extraño. está perfecto. Y ya estaba todo su equipo ahí en el cementerio y así. Y entonces me dice, es que hoy tengo investigación. Y yo, ¿y
y luego, y si yo veo algo, ¿qué ¿Qué? hago? ¿Corro o grito? Hay algo que me proteja, ¿verdad? Trejo lo que siempre ha dicho, disfrútalo. O sea, si tú ves algo, sientes algo o escuchas algo, disfrútalo. Porque no cualquiera lo puede hacer. O sea, no cualquiera tiene esa percepción, ¿no? Y hay mucha gente que siempre ha tenido esa intuición de decir, yo quiero ver algo, yo quiero sentir no algo. lo pueden hacer. Exacto, y no pueden hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces ahí fue donde yo vi mi primer fantasma, que fue el de la niña. O sea, yo dije, a ver, o sea, si yo veo algo, o sea, ¿cómo se verá el fantasma? ¿Cómo? ¿Como nosotros real? O es como transparente, Exacto. o Y no, como- así como Gasparín, en sombrío, gris, así se ven. Yo sí Pero- he visto. Ahorita Ajá. les voy a contar una experiencia que tuve, pero ahorita que después de que tú nos cuentes. Ajá, entonces cuando yo veo a la niña enfrente, ¿sabes? O sea, ¿qué hice? Fue corretearla. ¿Te Y ella fuiste atrás de la corría niña? o sea, Ajá, o sea, ¿Tú atrás de la empezó- niña? Ajá, exacto. Yo o cuando sea, sí la lo vi, disfrutaste. sí, Ok. la verdad es que sí. Cuando la vi, yo me quedé impactada y dije, o sea, así como que, ¿qué hago? ¿Grito o no grito? Pero no, o sea, como que la niña empezó a jugar y empezó a moverse, entonces fue cuando yo ahí ya empecé a corretearla. Y ya fue cuando le dije a Trejo, la niña anda ahí, me dije, sí, y me dice, sí, obviamente, ese es el lugar donde siempre se aparece, porque tú vas al cementerio y siempre hay alguien que la ve. ¿A poco? Siempre. Y ahora te tocó a ti. Ajá. Oye, pero me estaban contando que la segunda cita fueron a un exorcismo. a un exorcismo. Sí, Ay, o sea, Dios la mío, segunda cita. qué intenso está esto. Pero ¿cómo es un exorcismo? Yo, la verdad, he visto en videos, o sea, de que Ay, no, luego qué los miedo. han publicado en las películas, pero nunca... Ahí, primero y antes que nada, bueno, yo he tomado varios cursos, estuve dentro de los exorcismos del Vaticano, con el padre Milingo, Ok. era el exorcista mayor del Del Vaticano. Vaticano. Hubo una película de él que se llamaba El exorcista del Papa, Ujú. basado en el personaje del padre Del Milingo. padre Melín. Es muy espectacular porque de repente la gente está sentada, está hablando bien, le avientan agua bendita, Y se empiezan a tracas. ahorcar, se empiezan a echar para atrás, se empiezan a brincar como sapos, empiezan a hablar en dialectos diferentes. Me ha tocado casos muy fuertes, el de Orizaba, que llegamos a Orizaba, Veracruz, y nos le vamos a echar un refresco, ¿no? Y empezamos a tomar refresco, llegó una señora y nos dice, oye, fíjate, Trejo, que tengo un problema, mi hija está poseída. Dije, ching, ¿cómo va a estar poseída, no? Llévela con el psicólogo, llegaba con el psiquiatra, hay muchos trastornos, el síndrome de Tourette, doble personalidad, esquizofrenia, o sea, hay muchos puntos científicos que debes de descartar antes de esto, ¿no? Claro. La cosa es que fuimos, y la chavita en cuanto llegó, luego se salió de la casa, entonces cuando nosotros entramos, empezamos a revisar y vimos cruces por toda la casa, y de repente alzo el colchón, y veo arañazos y cruces. Entonces ya la situación no era algo normal. Y de repente, pero clarísimo, yo empecé a sentir que algo estaba en la casa. De hecho, se oía como si algo estuviera gimiendo y estaba atrás de la cortina, Como un animal. como una especie de animal. Entonces cuando veo la cortina, veo que había una figura ahí. Entonces el sonido salí de ahí, entonces me empezó a acercar y de repente abro la cortina y todo se calmó. Ok. Entonces le O sea, digo, no había nadie. No había nadie, pero sí había algo ahí. Ok. Te digo, ¿sabes qué? Vamos a llevar a esta niña con el sacerdote. Hoy es domingo, ahí debe de estar. La cosa es que con engaños la subieron a un taxi y se la llevaron a la iglesia, al centro del pueblo. Cuando la meten, la niña empezó a ponerse mal, empezó a maldecir y toda la iglesia que estaba llena voltearon a ver a la niña. La niña se convirtió, se cuenta, como en un perro y salió corriendo. Y fíjate qué chingón se dio eso, porque parte de la iglesia, de los que estaban ahí, salieron detrás de la niña. Con el valor de verme ahí, salieron detrás de la niña a sujetarla. O sea, te ayudaron. Sí, claro. Y La ni agarraron Y todos. ni así, ¿eh? O sea, De una fuerza No, increíble. una fuerza impresionante. La metimos a la sacristía, la recostamos ahí en el escritorio del padre. Llegó el padre y empezó a aventar el agua bendita, el rezo del Salmo 91, que es un salmo especial para exorcismos. Y de repente los cuadros empezaban a temblar.
No, yo fascinado, o sea, decía, wow, o sea, O qué sea, chingón. él nos cuenta y nosotros así de... Yo ¡Salud! quiero muerto, salud. Salud Por con esto, tu café. con tu cafecito. Gracias. Y, ya, hermano. ¿Y te ven frío? Ahorita, entonces, Salud. yo me la acercaba a Qué ella. bárbaro. Mi punto era investigador, entonces yo me acercaba y le decía, ¿quién eres? O sea, ¿me puedes ver? O sea, una serie de preguntas, ¿no? Y yo le pedí a los papás que hablaran con ella para que dentro de su interno, o sea, de su ser interno, Reconociera. reconociera a los padres y luchar internamente Claro. para sacar lo que estaba dentro de su cuerpo, ¿no? Claro. Entonces fue una situación pues padrísima para mí, o sea, fue Yo sí. fue muy padre, la verdad es que para mí fue muy padre, fue una experiencia muy dramática para ella, pero fue la vez que le tocó a ella ver el exorcismo, ¿no? Y obviamente ella, como le dije, tú mantente al margen, se hizo detrás y pues estuvo básicamente Sí, como no, una ni observadora. meterse, ¿no? Oye, y después de eso dijiste, ¿quiero seguir saliendo con él? O lo dudaste. O lo dudaste. No, obviamente digo, para andar con una persona... No, pero hubo un detalle, regresando al cementerio. Cuando regresamos del cementerio a la sí. casa, oye, Sí, yo ya ese día llegamos te quieres como- quedar y llevas 16 años, Sí, de hecho. como que ya te pasaste, ¿no? Oye, que me está cayendo el 20. Ahí te pregunté, te dije y ahí fue. Bueno, ese día que regresamos, ella llegó muy sorprendida, Claro. pero muy sorprendida. En la Cañitas es muy grande. Entonces, en la recámara principal, pues tengo todo, tengo un bar, tengo refrigerador, tengo todo para cenar y ya no bajar a la cocina principal. Entonces me dice ella, oye, ¿quieres cenar? Pues sí. Sí, Bueno, ya en la madrugada. ya las serían como las 3 de la mañana. mañana. Entonces le digo, chequen el servidor a ver qué hay, ¿no? Entonces abre el servidor para revisar qué había. Y de repente así clarito, de la nada se oyó una voz de una niña que dijo, aquí estoy. No. Ella se quedó Pero así. yo escuché eso y entonces me quedé así, como diciendo, no, estoy loca. Y de repente lo volteé a ver y me dice, ¿Escuchaste? Y yo, sí lo escuché. Le Le digo, dije, entonces no estoy loca. Le Dice, dije, no, ya nos la Claro. trajimos, ya manda la chingada sin madre, vamos a dormir. sí. Y se quedó así con, o sea, ¿qué hacemos? ¿Sacamos rosarios, biblias o algo? Sí. No, ya duérmete. Ay, Sí, claro, se porque al acabó. principio la verdad es que yo le preguntaba, pero, o sea, ¿qué llevamos? Nos llevamos un rosario para protección, agua Ah, bendita, bendita, lo sí, normal, sí, sí. ¿no? Mm. La Biblia, que rezo Padres Nuestros, Aves Marías. Y como me dice él, no, es que es la personalidad de cada quien. O sea, es el carácter más bien para poder afrontar ese tipo de situaciones. Pero ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de hacer investigaciones en casa de expresidentes, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay sucesos Sí, para claro, No, una imagínate. vez Rocío Campo. Rocío la Campo. conoció. claro, estuve con ella en la novela. Bueno, Un beso. por favor, pregúntenle a ella. Cuando hizo el proyecto de Código Fama, que fue un proyecto de niños, que seguramente lo hace muchos. recuerdan. Ah, pues estuvo tu hermano, ¿verdad? Es que él es el Ay, hermano de Miguel. Martínez. Ah, bueno, entonces has de recordar que traían un alboroto porque decían que en esa casa espantaban. Y que se veía un tipo caminando y después, a la hora de que en el micrófono le daban instrucciones a los niños, había una niña que platicaba con alguien y de repente le decía, ya duérmete, y la niña contestaba algo, le decía, yo me voy a dormir, no me castigues, ¿no? Y se acostaba. Un día un muchacho sale de producción, va caminando al estacionamiento, se topa una persona así, buenas noches, y voltea y ya no estaba. Entonces fueron con Rocío Campo, dijeron, oye, ¿sabes qué onda? O sea, aquí está pasando algo, ¿no? Claro, aquí sí. Dice, la alberca se ve como si estuviera alguien nadando, las puertas se abren solas, hemos visto una persona aquí, y le dice Rocío Campo ahí en su oficina cuando estaba en el escritorio, dice, es que esto no existe. Bueno, se sale, se queda Rocío Campo escribiendo y se le va la luz de la oficina. Entonces saca un encendedor, una lamparita, la prende y esa cosa la tenía enfrente. No. O sea, después de que dijo, eso no existe, aquí estoy. para Como que veas de que sí película, o sea. Sí, es que todo lo que he hecho es así como si fuera una película. De hecho, mi vida es como si fuera una película donde yo soy el mismo protagonista, ¿me explico? Sí. Entonces, lo primero que hizo Rocío Campo, háblenle a Trejo. Pues cuando yo llego, me sorprendió ver una casa hermosa, pero era muy igual al Museo de Antropología e Historia.
Ok. Entonces mandé a investigar la casa y resulta que la casa era de Díaz Ordaz. Uy, uy, uy. Ah, ya sé qué casa es. Sí, Ya claro. sé, ya me ha tocado grabar ahí. Y saqué una fotografía de una Navidad donde había mucha gente y cuando hice el retrato hablado de lo que ellos vieron, me sacaron a Alfredo Díaz Ordaz. O sea, que estaba ahí. Sí, Él él seguía su se espíritu. se suicidó cuando Thalía lo dejó. Que ahí fue un alboroto porque era un pasaje de la vida de Thalía que no quería que nadie supiera y bueno, pues salió a relucir. A la luz, tarde o Sí, temprano claro. Tú salió. también te hubieras suicidado si te deja Ah, Thalía. sí, no, puta, Es que imagínense. pero ¿cómo te explico? Cualquiera. Entonces, ahí, por ejemplo, volví a utilizar la ¿Hipnosis? delante de Rocio Campo, delante de varios ejecutivos de Televisa. Dormía la persona que había visto el fantasma y lo puse enfrente del fantasma y le dije, pregúntale qué hace aquí. Y lo que le contestó el fantasma a esta persona de producción fue, y más bien ustedes qué hacen aquí, que es mi casa. O sea, que me andan fregando Sí. aquí, ¿no? Claro. Entonces le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Alfredo Díaz Ordaz. Entonces toda la producción y los directores estaban, pero ¿cómo te explico? Perplejos. Entonces en ese momento le hice ver a Alfredo que él ya había muerto, que se tenía que ir. O sea, él no sabía que estaba Él muerto. no sabía que estaba muerto. No. En su mayoría de los casos la gente no sabe que están muertos. Como en la película esta De los otros. De los otros. Los No, y otros. en la otra, también la de... Hay varias, lo que pasa es que las películas tienen sus bases científicas. La del niñito que veía Ah, los sexto espíritus. Sí, el sexto sexto sentido. sentido. Ay, eso es Pero muy también buena. hay modas, ¿eh? Por ejemplo, salió El Ente en 1973, donde un espíritu violaba a una mujer. Y después la moda es que todas las mujeres sean ¿Y sí violadas por pasa? espíritus. Sí existen Pero los, sí los existe. incubos. ¿Sabe qué? El incubo sí existe. Ay, vean esa película. Pregunta. está muy Por favor. Pregunta, o sea, yo tengo Contéstanos. preguntas sobre los incubos. O sea, ay, es que no sé si cómo se escucha, pero ¿se siente la penetración de un fantasma? Sí llegan a tener inclusive ¿Orgasmos? orgasmos. O sea, pues... Deja que me muera y ya pregúntale a Jennifer López. Madre, ¿cómo te explico? Pero sí existen, hay incubo y subcubo. Incubo viola a la mujer y el subcubo viola al hombre. Entonces, yo hice el caso y la investigación de ese famoso experimento de 1973, donde congelaron a un ente en California. El científico se llamó Eugen Kraft. Vean la película, está muy buena el ente. Después sale El Exorcista en el año 75 y se vuelve todo un alboroto, ya todo el mundo estaba poseído. Después sale Poltergeist y ya todas las casas estaban... Y también poltergeist, sí hay poltergeist. Sí, o sea, te digo, sí hay, pero no... De 100 casos que investigo, posiblemente 5, ¿no? 5, ¿me explico? Sale el niño del sexto sentido y ya todo el mundo ve fantasmas. Entonces, eso es lo que ha venido contribuyendo a que haya en este mundo raro una cantidad de gente que se ha venido metiendo y que lo único que provocan es un daño, porque cuando realmente una persona está viviendo algo fuerte y que no sabe a quién recurrir, llegan este tipo de estafadores, de charlatanes, Sí, ¿qué quieren? y se meten según la investigación, y ya cuando se topan algo en serio, pues ya lo primero que hacen es correr y dejan a la gente abandonada. Entonces, Totalmente. pues eso no es correcto. Claro. Es a lo que yo me refiero, que es lo de las famosas redes sociales. Y ahorita cualquiera que tenga una cámara Ya puede ver, grabar. Hasta Sí. hay como Psicofonías. radio, psicofonías y cosas que así. inventan y que hacen y todo. Yo tuve un caso buenísimo también. Por ejemplo, ahí en Torreón, un día fui a hacer unas conferencias y me topé a la directora de la radio EXA. Ok. O sea, estamos hablando de ella, una persona fuerte. Entonces en la plática me dijo, fíjate que otra vez me habló mi novia en mi casa y empezaron a meterse voces, ruidos raros. Me espanté mucho y colgué de esas grabadoras que utilizaban cassettes. Fui a su casa, escuché la cinta porque nos invitó a comer y se oía raro ahí. Le digo, regálame la cinta, déjame investigarla. Entonces se la doy a mi equipo de psicofonistas en ese momento. Empiezan a desmembrar la cinta y me doy cuenta que era alguien que estaba describiendo cómo lo estaban matando. Dios mío. ¡Qué fuerte! Inclusive daba el nombre del asesino. Entonces Ay. cuando yo llego y le digo, oye, esto es un homicidio. Hubo un acontecimiento trágico aquí. Me dice, no, pero la abuelita salió de la recama y sí, aquí atrás mataron a toda una familia.
Y voy a la casa, Ahorita tengo una ahí pregunta. voy a la casa y veo que la casa estaba toda abandonada. Le habían echado la culpa al hijo mayor para quedarse con la herencia. Uf. Pero cuando yo hago la investigación y saco documentos y todo, se le entregué a la Procuraduría de allá de El Torreón. Torreón. Y agarraron al verdadero culpable, que era el esposo de la hija mayor, el cual Ándale. había matado a los suegros con la intención de quedarse con la herencia. Y pudimos liberar al muchacho que llevaba 4 años preso y que no tenía ninguna culpa. tenía culpa. Injustamente. Oye, ¿y qué tan cierto es eso de que, bueno, he visto en películas, la verdad no sé si sea cierto o falso, de que los asesinatos se empiezan a repetir a la hora que fue el asesinato? O sea, ¿si es verdad eso? No o sea, te se entendí. repiten, ¿Cómo? haz de cuenta de que aquí asesinan a alguien, ¿no? O sea, matan a alguien. A las 12 de la a las 12 noche. de la noche. Y al día siguiente a las 12 de la noche se vuelve a repetir el acontecimiento y así o sea, sucesivamente, o sea... Es sí y no, o sea, sí se repite, sí, pero no por la hora y el minuto, hay una Ok. conjugación de tiempo que se tiene que dar. Es hora, minuto, segundo, condición atmosférica, temperatura, si está lloviendo, si no está lloviendo. Entonces, cuando hay una conjugación de tiempo-espacio tan exacta, por eso es estar cazando el fantasma. Ok. Entonces, hacer cruce a través de tiempo-espacio es cuando tú ya puedes ver el fenómeno y es cuando te das cuenta que efectivamente está ahí algo metido. Claro. Pero hay que estar cazando el fenómeno. ¿Y tú has ido al Museo de los Warren? O sea, has ido Ay, como ese sí. lugar que es como ¡Qué súper- nervio! Sí, súper ¿Qué fuerte. porque yo también... sentiste? Pues de entrada, mira, Hollywood es muy mañoso. Los Warren no son tan extraordinarios como dicen que son. Ok. En el caso de la posesión de la niña que estaba en Londres, por ejemplo, que fue el Conjuro 2, El conjuro. los Warren jamás se presentaron ahí, nunca estuvieron ahí. Ok. Oh. Entonces, el que realmente llevó a cabo toda la investigación fue el que en la película usa los lentes y es medio calvo. Medio Él es peloncito, realmente sí. el investigador. Yo he visto videos de ellos, o sea, real, no nada más de las películas, y he visto videos de los Warren en sí. Sí, claro, que se están como- dedicaban a sí, que investigar, se pero, dedicaban también a investigar. pero realmente Hollywood los hizo más grandes De De lo que realmente era. aportaban o hacían. Sí, y el museo como tal, pues sí he visto muchas cosas ahí en el museo, pero no se me hicieron tan extraordinarias. Claro, merecen mi respeto, fueron buenos investigadores, hicieron buenas cosas, pero Hollywood los hizo más grandes. Ok. Entonces, Oye, y entonces cuéntanos, ahorita hay como una guía para ir a Cañitas. Sí, porque ya que estás hablando de Exacto. cosas de museo y eso, Exacto. ¿qué es lo que podemos encontrar contigo? Exacto. Cuéntanos. bueno, Ay, dice. Aparte de entrada, fantasma. pues de entrada ha ido una cantidad de gente impresionante a Cañitas. Ok. La misma gente es la que pues casi a fuerzas me ha hecho seguir escribiendo, la que me ha hecho pues estar mucho en contacto de ellos. Yo no tengo pantallas de personalidad, así como me ves hoy. Siempre ando en la moto, siempre ando de aquí para allá, en fin. Por eso no vino en pijamas, De amigo. Sí. De hecho, porque Me él no ganaste. es de pijamas. Sí, sí. No, es que siempre ando en la moto, siempre. Y es más, increíblemente, yo puedo llegar a la casa a 2, 3 de la noche, así como me ves, me meto a la cama, me duermo Y tras. y es mi pijama, llamémosle así. Ok. Entonces, inclusive cuando empezamos ahí yo, como le dije, yo siempre ando en la moto y en esa moto andan 2. Si tú te quieres quedar, ese es tu problema, pero siempre vamos a viajar 2. Oh. Y le agarro bien la onda, entonces Vámonos hemos para todos viajado lados. Sí, el año ya tengo pasado. De hecho, inclusive hasta aprendió a manejar moto. Sí, lo que está diciendo, ya tengo yo mi moto. Sí, y de hecho, el año pasado, por ejemplo, hicimos un viaje desde México hasta Canadá en la moto. ¡Wow! Un mes viajando extraordinario, ¡Qué pero bueno. padre! Y ahorita, por ejemplo, a finales de este mes, hago varias conferencias en la Huasteca Potosina. Obviamente nos vamos en la moto. Y siempre ando en la moto, es una pasión para mí. Pero me salí del tema, me preguntabas. En tu ¿cómo casa. ¿Dónde podemos verte? ¿Qué estás haciendo? Está la página Carlos Trejo Oficial Cazafantasmas. Ahí está esa es la página pública, está la página mía de Carlos Trejo, está la página de Mary Cazafantasma. Américas. Ella tomó la idea de bajar un poquito el nivel de gente, invitándolos a entrar a Cañitas.
Y entonces... Estamos invitados, ¿verdad? Sí, Así claro. que Vamos a hacer el Claro. tour de cañitas. Sí. Sí, No, es que claro. de verdad iban a todas horas. Muero Teníamos por ir. timbre y lo tuvimos que quitar. Hace ¿En 25 serio? años quité el timbre. ¿Y a qué hora son los recorridos? Hoy, por ejemplo, los hace como a las 10 de la noche. Tú llegas, entras y te doy toda la autorización de que grabes y fotografíes todo lo que quieras. Y ha habido una cantidad de gente que ha retratado niños, señoras, o sea, muchas cosas han retratado ahí. Entran pues, a lo que es el mundo mío, entran, por ejemplo, a la estancia. En la estancia hay un cuadro ahí que estuvo en un exorcismo. El sacerdote que me lo dio y me decía que el espíritu absorbió, el cuadro absorbió ese espíritu. Y está de alguna forma sellado. Entonces tú entras a la sala y para donde camines el cuadro te está observando. Ay, qué Para fuerte. donde Y no hay camines. manera de que se salga el espíritu ni nada. No, la casa es bendecida una vez al mes. Dentro de la sala, bueno, están los restos de la protagonista principal de esta historia que fue Sophie. Están los restos de mi mamá, los restos de mi abuela. Tengo una cantidad de huervitos de Fabergé que están ahí, que los he venido coleccionando desde hace un rato. Y tengo una sección de duendes originales que la misma gente me los ha llevado o que los ¿Disecados? hemos encontrado, sí. ¡Ay, guau! Se supone que esos duendes que están ahí están petrificados. Mary siempre les pone sus dulces, sus cosas. para que Semillas coman, y esas cosas, ¿no? y no se pueden mover, pero ahí están. O sea, la gente tiene toda la intención de crean o no crean, yo se los muestro. Te queremos invitar para que luego nos cuentes sobre De los duendes, duendes. los cheneques, todo Claro. eso. Es que eso está súper... Sí, yo amo tengo los muchos. duendes, soy Y súper eso fan. de las hadas y cosas, o sea, Me Es encanta. padrísimo. sí. Ay, yo sí, por favor. Después suben, por ejemplo, al área de mi oficina, donde están pues, una cantidad de cuadros, reconocimientos que pues, merecidamente me ha otorgado no nada más el gobierno, hace muchas universidades, que es una parte muy padre porque es donde escribo, donde he producido, donde he hecho cosas. Y después pasan a otra parte de la casa, hay una recámara que la arregló Mary para la gente que quiera quedarse ahí. Ay, Dios. Y estar toda la noche. también. No lo sé Nos mucho. quedamos día, nada más. Hay un pequeño museo ahí, que es donde tengo pues, muchas cosas que he ido más o menos arreglando. Y hay una parte de la casa que está totalmente cerrada, donde nada más entro yo. Es más, no entra ni siquiera Mary. ¿Por qué? Porque ahí tengo, por ejemplo, el esqueleto de una mano de una bruja, tengo libros satánicos, pesado. cosas Ay, que han Carlos. sido O muy sea, la energía sí fuertes. está fuerte. Entonces, esa área la tengo cerrada, nadie entra, y de hecho, bien va el padre a bendecir esa parte de la casa. En el Museo Conde sí puedes pasar, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso Mijangos, la llena de Querétaro, una mujer que mató a sus hijos en Querétaro. sí. Bueno, ella en su testimonial de Ministerio Público decía que oía que le decían mátalos y mató a sus hijos. Okay. Y después salió resultó que una muñeca era la que entraba a su cuerpo para hacer que matara a sus hijos. Esa muñeca yo la tengo y la tengo Ay, ahí. Después ¿En el museo y la podemos ver? Esa sí la Sí. puedes ver. Ok. Tengo también, por ejemplo, otra muñeca de una niña que hablaba a través de la muñeca. O sea, no te hablaba la niña así, sino No, la muñeca. como un ventríloco, ¿no? Sí. Y la niña, la muñeca hablaba y la niña no. Ajá, entonces llegó un momento que la mamá estaba tan espantada que le quitó la muñeca, se la dio a Mary, me la traje y le dije, mija, pues a chambear, cabrón, ahí estás, ¿no? Hay otra muñeca que tenemos ahí que está amarrada con la sotena de un sacerdote y están los líquidos santos para bendecir la muñeca y que esté ahí. Pero ustedes viven ahí. Sí, claro. Ay, sí, que por supuesto. Es nuestro hogar. Con todos esos Entran- espíritus. Entran, por ejemplo, en la recámara principal, pues es una recámara que mandé a hacer exactamente igual de la recámara donde se compuso la canción de Hotel California. Okay. Ahí tengo una chimenea que es idéntica a la chimenea que está en el castillo del Conde Drácula. Y bueno, pasan por diferentes partes de la casa, entran a un baño que tú te metes a ese baño, apagas la luz, inmediatamente lo vas a sentir atrás de ti. Es más, Uy. la gente que ha fotografiado, una de ellas fotografió una mano que le estaba agarrando el hombro. Ah,
Ay. Eso es lo que van a poder ver, pero lo estamos haciendo una sola vez a la semana. ¿Qué días? Que los viernes, Ok. Los de viernes. octubre. los viernes de Los meses de octubre, octubre. nada más. Capacidad, ¿cuántas personas pueden entrar a hacer el recorrido? Como 70, 80, ¿no? ¿Y todas muy bien. entras a la misma 70. hora? Sí, Sí, pero... es entre 8 a 10 de la noche. Pero Pero- van en diferentes... Sí, como- sí. los ha dividido. Sí. Ok. Grupos correcto. seccionados. Unos ok. mientras están en el estudio, otros están en la oficina, después Ok. se Ah, muy bien, Y muy si nos bien. quisiéramos quedar, ustedes nos aceptan en su hogar. Sí, claro. Ay, soy Gaby, Claro, las terror. caprichosas. Hagan una pijamada. Una pijamada en cañitas. Una Ay, pijamada de claro. cañitas. De hecho, ajá. yo te doy yo me subo a mi recámara, ¿no? Mary, Pero quédate con nosotros. No nos dejes, te doy por favor. te doy los puntos de exactamente de dónde sale y cómo Sí. camina. Entonces, por ejemplo, una vez, el punto de donde sales de la sala, que antes era una recámara. Entonces, hay muchos que ponen su sleeping Ok. en el comedor para estar cazando el fenómeno. Y Ay, qué un día, un muchacho de los que se quedó ahí abrió los ojos y lo tenía exactamente parado ahí. ¡Ay, qué impresión! Sí, Dios fue muy bendito, impresionante. fue Que muy nos agarre impresionante. confesados. Y entonces estás escribiendo también un libro que sale el próximo año. Sí, es correcto. Terminé, ya lo entregamos, que se llama Cañitas 30 años después, porque el libro salió en el 95. Ok. Hice otra nueva edición en el 2005 y ya no volví a escribir más. Se quedó hasta ahí. Ya no quise saber nada de Editorial Planeta, terminé mi relación con ellos y la realidad es que fue un récord, porque el libro terminó en un récord de casi 6 millones de libros vendidos. Wow. Yo recuerdo que a mí me lo recomendaron en la escuela y fueron de los Sí. libros que Sí. tenía que leer. Hasta Sí, la yo fecha. Primaria, Hasta la secundaria, fecha. universitaria, área de psicología. Sí. O sea, fue un boom. Un fenómeno. Un fenómeno. Increíblemente, siendo el libro más leído en la historia de la industria editorial mexicana, jamás el Escultura y Artes de México me habían Le ha- invitado a una plática. O sea, Ojo Señores, ahí, qué bárbaro. ojo ahí. Yo creo que es un buen tiempo para que en el 2025, ya con la promoción de este libro, pues se dé esa pues, conferencia. fue muy curioso. Me hablan para participar en una feria de libro en Pachuca. Y bueno, como les dije, bueno, si están invitando al niño y lo pellizcan, pues ya sabes cómo es el niño, ¿no? Entonces, me senté ahí, estaba el auditorio lleno, cosa que me dio mucho gusto y dije, wow, o sea, la gente está muy interesada, el libro Sí. de alguna forma lo siguen buscando como locos, todo un rollo. La piratería está como no tienes una idea. Sí. Lo venden en Amazon, lo venden en Mercado Libre y no entiendo cómo cuando el libro ya no está publicándose en ningún lado. Claro. Fuerte. Entonces, pues ahí me preguntaron que si pensaba volver a escribir en México, le dije que no. Le dije, considero que la mayoría de las editoriales mexicanas son una bola de rateros que explotan a los autores. Sí, no es como en otros lados, Sí, ¿no? ahí Que se tengo- vuelven bestsellers y en todo el mundo. y- No, yo tengo en los sellos de El- bestsellers en todos lados. Entonces, hablé muy mal de la editorial mexicana y ahí dije, pues, ¿para qué le pellizcan al niño? Y de repente me habló una editorial pequeña. Me dijo, mira Trejo, pues quiero que veas lo que estamos haciendo y todo. Y me interesa, no te puedo dar los grandes millones, pero te prometo que yo sí le doy el impulso. La gente no sabes cómo desea Sí, volver a leer leer Ah, Cañitas, ¿no? exactamente. y a ir en octubre. Si vayan al tour, o sea, creo que ahorita es una temporada muy buena para que puedan ir. Pero fíjate qué curioso. Ahora va a ser Cañitas 30 años después. Después, ajá. La plática fue hace, ¿qué? ¿8 días? ¿10 días? Sí, una semana, sí. Y lo que era del 2005 al 2024, 24, ajá. lo escribí en menos de 4 días. En Bueno, 4 días escribí en O todo sea, lo demás. muchísimo. Sí, 30. yo creo que Cañitas va a tener volumen 1, 2, 3, 4, 5 mil. Pues aquí vino la sorpresa. Me dice, mira, quiero hacer un tiraje de entrada de 5,000. Súper bien. Fue una plática de 5,000. Ok. Ayer que vi al editor, me dice, quiero decirte que todavía no sale el libro, todavía no hago la nueva portada, que va a ser la misma, pero con diferente color.
pero ya se vendieron los 5,000. ¡Ay, qué bueno! Que ya se vendieron. Sí, ya los compró Sam's. Y ya pidió más. Entonces están pensando en hacer un tiraje mucho más grande. Por supuesto. Pero Cañitas te da un mar. Ya se nos acabó el tiempo. Si quieren después pues, seguimos platicando. No, tú es que le date. van a- Cañitas, en el 2025, ¿qué día sale exactamente? Febrero sale y pues ya sale al público. ¿Y en a dónde partir lo de podemos encontrar? Seguramente en todas las librerías, casi seguro que va a estar en todas las Porque yo librerías. sí lo voy a comprar. No, ¿eh? claro, Yo sí quiero leer claro. Cañitas. Mira, comprar un libro de Cañitas vas a apoyar mucho a los niños de la calle. Ay, qué padre. Porque- O sea, es un libro con causa aparte. Total y ¡Qué absolutamente. bonito! Total y absolutamente. El libro está dirigido a que ese dinero es de Mary. Mary sabe que ese dinero se va a utilizar para ayudar a los niños de la calle, llevarles juguetes, llevarles comidas, hacerles su cena de Navidad. ¡Qué Todo bonito! lo que se pueda hacer Ay, y se qué pueda bonito. apoyar, ahí estaremos. De hecho, increíble, de repente tenemos al motoclub que es de los cazafantasmas, el motoclub, y ya cuando me doy cuenta, ya está organizando las cenas para los hospitales. ¡Qué lindo! Ay, invítanos. Nosotros Sí, somos claro, súper claro. felices de Sí. participar en esas cosas Sí, de hecho, ahora benéficas en y noviembre todo. es cuando más vamos, obviamente, por la situación del clima y todo, y la Del gente está frío. afuera, sin Sí. comer, la A lluvia. juntar cobijas. Pues las juntar caprichosas ya nos unimos contigo nos unimos para con hacer ustedes. Gracias. actos Sí. de bondad, de servicio. claro. Claro que sí, No, cuenta con han ello. pasado cosas increíbles. Una vez estamos ahí, llegó una señora desesperada porque necesitaba comprar un aparato especial para su hijo con leucemia. ¿Cuánto necesita, señora? Pues es que necesito tanto, por favor saca el dinero y se lo das. Ay, qué lindo. Y entonces siempre he creído que la fama y el dinero es para ayudar. Claro. Siempre. Por algo llega. Pues mira, Mira, todo tiene ¿No? una historia. Todo tiene Digo, una Trejo, historia. obviamente, pocos lo saben, pues fue niño de la calle. Entonces, obviamente, él lo que hace es como, porque sabe lo que es estar en esa situación, Situación. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, lo que hacemos ahora, pues es como el decir, o sea, gracias universo porque me diste todo. O sea, me diste todo y me estás dando para ayudar, obviamente, a la gente Apoyar que lo gente que necesita. también estuvo como Claro. yo. Te queremos invitar para la próxima para que nos cuentes cómo es que surge Carlos Trejo. Claro, La que nos verdad. cuentes esa historia detrás de. Sí, Híjole. sí. Está Sí, bien señores, increíble. este episodio ha estado muy Está bonito, sí. con unas anécdotas increíbles de unos casos impresionantes que me erizaron la piel. Y la verdad es de que es muy bonito verlos como pareja, que 16 puede ser un años de poco pareja. complicado estar con un cazafantasmas, pero creo Sí. que ya ahora eres tú también cazafantasmas, entonces eso te hace cómplice y tener una conexión con él maravillosa que se nota. Sí, la verdad es que, bueno, se ve rudo, pero yo siempre lo he dicho. Es corazón de pollo. Sí. Oye, es que Sí. después de lo que nos dice que le gusta ayudar y apoyar, cómo no, y pues bienvenidos de verdad, muchas gracias por estar en Sí. este programa con nosotros. Fue un honor para nosotros tenerlos no, a los dos contrario, aquí. muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Y conste, ya Tienen quedamos. que regresar. Carlos Trejo, Claro. antes de ser lo que es ahorita, cazafantasmas. Y también para hablar de investigador. duendes, Sí. chaneques, brujas, Oh. todo eso. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos, mira, con el corazón bien latente porque en verdad nos gustó mucho este episodio especial para la temporada de noviembre, de Halloween, de Día de Muertos. Muchas gracias. Muchas No, y muchas los gracias. esperamos en Cañitas para la El pijamada, tour. que se queden una La noche. pijamada. Caprichosas en pijamas, en cañitas, y lo vamos a documentar y Sí. lo vamos a subir, ¿va? ¿Les late? Oye, espérate, me protejo. Señores, nos vamos. Y esto fue Caprichosas ¡En pijama! Bye. Gracias.